para poder facilitarle a todos que no pierdan clase o que puedan hacer otras actividades. El acuerdo fue 2 martes y 2 jueves para el horario y las reuniones. Entonces, en la reunión de hoy, profesores, más voy a entregarle la palabra a algunos miembros del equipo, más que digamos que del nodo central. Sin embargo, como algunas novedades que habíamos comprometido y decir en qué vamos en eso, y otros temas que pudieron llegar a surgir, ¿sí? Entonces, el primer tema que me pareció importante fue el tema del CDP, que varias territoriales nos lo pidieron, para lo cual el correo se lo enviamos, creo que fue el día jueves, viernes, el CDP, para que pudieran hacer el tema de la convocatoria de los auxiliares y que con esto pudieran también en algunos casos poder hacer la convocatoria. Entonces, si ahorita me confirman si les llegó el número del CDP para, digamos, que pudieran agilizar ese proceso, que fue como el primer punto que nos comprometimos. El segundo, profesores, les hicimos llegar los cuadernillos. Finalmente, algunos nos hicieron unas sugerencias. El profesor Saúl, yo le quiero pedir excusas porque hubo unas sugerencias que no alcanzamos a subir, pero él nos lo entregó como un día antes y resulta que no llegó al correo de evaluación APT, sino que llegó al mío y ahí se nos confundió algo, pero fueron tal vez como 6 las observaciones que él hizo, pero creo que eran observaciones bastante puntuales. El profesor de la territorial de Quindío, Risaralda, que está el profesor Oscar, nos hicieron llegar unas observaciones. Yo les pedí que por favor nos hicieran llegar esas observaciones vuelta a preguntas, pero no volvimos a tener como, digamos, razón de eso. Ahí nos decían que tal vez las preguntas no daban cuenta de la variable territorial y de especificidades de cada territorial, y yo le pedí que por favor nos la tradujeran en preguntas concretas, pero ahí pues como que no ha habido la respuesta de las preguntas concretas. Pero digamos, hicimos llegar esos 2 instrumentos. Hicimos llegar un último instrumento que nos habíamos comprometido, que a mí me parece como el instrumento en este momento más estratégico que tenemos, que es la caracterización de variables. Y es tratar de, con toda la información que recogimos acá, bases de datos, archivos, actas de comités, digamos, relación de guías de cátedra, etcétera, colgarlas en el Google Drive compartido de todos, pero con este documento de caracterización, que ustedes pudieran con link vinculantes darle clic y poder abrir los archivos. Entonces, si por ejemplo queremos hacer caracterización de entorno, es dar clic en las bases de datos y ahí está la base de datos de desempeño municipal del DNP, la base de datos de MIPG de función pública y la base de datos de transparencia, de transparencia, precisamente, que era el índice de procuraduría. Y así podemos hacer para todos los casos. O sea, yo creo que esto impide que nos perdamos en medio de tanta información. Digamos que los que estamos desde un principio solicitando la información y teniendo en la cabeza las variables, las dimensiones, pues sabemos para dónde íbamos. Pero tal vez las personas que estábamos llegando o que, digamos, no estábamos al tanto de toda la información que estaba recogiendo, pues difícilmente podíamos saber para qué era cada cosa. Entonces, en el cuadernillo les pido y los invito, profesores, a que lo bajen, a que lo revisen, si ya lo revisaron. Yo también ya pude hacer toda la ruta y encontré que hay información no relevante o información que tal vez no estaba completa. Estamos tratando de completarla, pero también, profesores, decirles a todos que con la información que ya levantamos, ya con esa nos vamos. Nosotros del nodo central ya no podemos levantar más información, así que si ustedes ven que falta información, ya sería conseguirla directamente en la territorial. Nosotros vamos de todas formas a pedir otro derecho de petición, porque hay bastante información que nos hicieron a llegar, pero pues no podemos pararnos a esperar a que llegue toda para empezar a hacer nuestras caracterizaciones. Entonces, el tercer cuadernillo fue el de variables, el de caracterización de las variables,
donde, como les digo, está cada una de las dimensiones con cada una de las variables, y con cada una de las variables les decimos para qué, y se coloca ahí cómo. Y el cómo entonces está todas estas fuentes de información, que si ustedes ya vieron las bases de datos, hay mucha información interesante. Eh, que es el segundo punto grueso que ahorita quiero comentar, que una de esas bases de datos, por ejemplo, es Prueba Saber Pro. Otra es número de matriculados, estrato de los estudiantes, promedio académico, deserción. Con todas estas bases de datos que ya están ahí colgadas, se puede llegar a conclusiones sobre el programa en conjunto y por cada una de las territoriales. Entonces, está en este tercer cuadernillo. Un cuarto instrumento que enviamos, pero digamos que no les llegó a ustedes todavía, sino que hicimos llegar a los evaluadores expertos los criterios para que nos dieran cuenta del plan de estudios, la malla curricular, los módulos y las guías. Ya lo hicimos a nivel nacional. Vamos a hacérselo llegar a nivel territorial, pero digamos que para hacerlo llegar a nivel territorial hay que hacer una adaptación con los vínculos por cada territorial. Entonces eso nos ha demorado un poquito, pero estamos en esa tarea. Frente al tema del muestreo, profesores, en la encuesta, nosotros hicimos la solicitud para poder colgarla en la plataforma desde la semana pasada. El día viernes nos dieron el visto bueno, el día viernes sábado, y estamos en esa tarea. No ha sido posible todavía, porque era con la autorización, colgarla toda. Andrea, que es la profesional de apoyo que tenemos acá, ella está en la tarea. El compromiso es que esta semana podamos llegar a lograrlo y ya tener entonces la plataforma lista, colgada, ¿sí? La muestra también ya la de estudiantes la estamos enviando el día de hoy, ¿sí? Para que haya la responsabilidad. Queríamos hacer una cuestión más precisa, pero digamos, ya tenemos cuántas encuestas hay que aplicar por cada territorial, y esa sería la responsabilidad. En el, digamos, en el cuadernillo que hicimos también está el muestreo como tal de cuáles estudiantes deberían quedar en esa muestra, pero digamos que es un muestreo bastante exigente. Entonces, la idea sería hacerlo así, pero digamos que la apuesta es que recolectemos el número de personas que definimos en la muestra. Ahí está por número de personas, por territorial, incluso las personas exactas con el correo y el número para localizarlas. Ese sería el ideal, pero entendemos que eso se puede dificultar. Entonces, digamos, el escenario que consideramos que ya es con ese que nos podemos ir, es el número de personas que deben integrar la muestra. Entonces, eso, digamos que también ya lo enviamos. El otro tema fue el plan de desplazamientos. Hubo, hasta donde yo supe, 4 territoriales que nos confirmaron el lugar, los lugares y algunos la fecha, otros no. Entonces nosotros mandamos una propuesta en la cual nos vamos primero para las territoriales, y esta propuesta la hicimos sobre todo en términos de rendimiento académico, porque tratamos de que las CETAs fueran escogidas para visitar, fueran las que tuvieron más bajo rendimiento, pero también por su número. Fueron 3 las que quedaron: una, la de las capitales, por el grupo, el número de personas que convergen ahí; el otro fue el tema del rendimiento académico, y el otro es que esa otra territorial tuviera al menos una corte que tuviera un número suficiente de personas. Entonces ese fue el criterio para proponer por cada territorial. Los que no nos la hicieron llegar, y para el caso de nosotros también armamos un plan de visitas. El plan de visitas lo que pretende es llenar vacíos que tal vez no están en los cuadernillos. Por ejemplo, el tema que también queremos evaluar, el tema de pedagogías. Entonces requerimos hacer un diálogo con los estudiantes sobre el tema de cómo son sus sesiones en clase. Sin embargo, pues también vamos a hacer preguntas del cuadernillo, pero es como para tener una visión más integral, que esto no le quite el esfuerzo que están haciendo en cada una de las territoriales, ni los instrumentos que van a recoger en cada una de ellas.
Entonces, esto es como el cuarto instrumento que enviamos y sí les pediríamos que nos confirmen. Yo estuve hablando con el subdirector, he hablado con el director, con la decana habla el tema del desplazamiento del nodo nacional, ellos quedaron de estudiar todo el plan de desplazamientos, entonces también para poderles a ellos confirmar fechas y poder, pues, poder seguir de alguna forma intercediendo porque aprueben esa visita a esos etapas de las diferentes territoriales. Entonces, digamos que estos son como los avances que hemos tenido acá. Una cuña es que la profesora Esmeralda, el profesor Ramiro nos pidió un video de parte del director. Estuvimos haciendo la gestión, él se comprometió. Durante 2 días estuvimos esperando, pero por alguna razón no pudo y viajó. Entonces, frente a ese vacío, nosotros hicimos un video donde yo hago una presentación y a quienes crean que puede ser pertinente para abrir, digamos, como una presentación o las presentaciones que vamos a hacer, pues lo pueden utilizar, ¿sí? La profesora Esmeralda también nos envió otro y digamos que puede ser también una opción los que de pronto quieran inspirarse en lo que la profesora llegó a plantear para invitar a los diferentes actores a participar en el proceso. Un elemento que señalamos fue el tema de las socializaciones que vamos a hacer. Son 3 socializaciones por territorial, o sea, una que es la apertura, otra que sería como el avance y otro que sería el cierre. Entonces también profesores para que cada uno, de acuerdo como a los cronogramas internos de la territorial, vayamos programándolas. En el caso de Cauca ya pidieron que nos desplazáramos hasta allá y lo hicimos dentro del plan de viajes. Otras territoriales pues no nos dijeron, tenemos otra programada para Cundinamarca el día jueves de esta semana, de la próxima semana. Esta semana vamos a ir a Ibagué y a las territoriales que están dentro del plan. Creo que podemos hacer la primera sesión. Las otras dos, para que ustedes las vayan, digamos, de una vez proyectando y conforme a eso, agendando y conforme a eso, para que vayamos avanzando. Profesores, ya estamos en un punto, en el punto de no retorno llamo yo, y es que ya están los instrumentos, ya debemos tener los planes de entrevista, los planes de grupos focales, a quienes vamos a encuestar, etcétera. Y ya tenemos 2 meses cortos para trabajar, mes y medio corto, en el cual ya nos toca sentarnos, analizar y ya empieza, en el caso mío, empieza cierta angustia y es que el tiempo entre clases, entre la evaluación de APT y entre otras actividades, pareciera que se estrecha bastante. Entonces, ya algo que les iba a preguntar era el ciclo de estas conferencias, si las espaciamos más 15 días, para de pronto también poder aprovechar estos tiempos, no solamente para otras visitas, sino también para poder sentarnos ya a analizar la información. En relación con los avances, por ejemplo, el profesor Oscar Salazar del Valle, perdón, de Tolima, profesor Saúl Saavedra, ya nos han mandado los análisis de las pruebas Saber Pro, cuestión que es bastante interesante por lo que ven a nivel territorial, por lo que ven a nivel nacional. Ahorita yo quiero darle la palabra al profesor Salazar, ¿sí? Y también una profesional que nos está acompañando acá, que es Elvia Nancy, que nos va a contar los avances en relación con la dimensión de costos. Entonces, esta parte de los avances ya nos toca también poner cronograma. Yo en el cuadernillo les propuse unas fechas, pero estas fechas también es importante que ustedes nos las corroboren o las damos por entendido que están de acuerdo. Entonces, para que ustedes también las organicen y digan, sí, profesor, no, esto sí, pero que nos den la alternativa de si no es para esa fecha, entonces para cuándo serían. Y en el cuadernillo de variables, cada variable aparece con una fecha de entrega. Eso hay que subirlo al Google Drive de los compromisos, eso se llama entregables. Entonces, como en esta parte, ir cerrando eso. Vamos en esto, profesores. Ya digamos que aspiramos que esta semana esté colgada las encuestas, tanto la de estudiantes como la de egresados, como la de profesores.
y ya prácticamente es aplicar instrumentos, recoger información, hacer visitas, hacer entrevistas. En mi caso personal ya logré que el subdirector de acá nos abriera un espacio para entrevistarlo. El subdirector de hace 2 direcciones, Juan Fernando, ya me confirmó y estoy en esa tarea de contactar subdirectores y directores de administraciones pasadas para pues hacer la entrevista porque es parte de lo que nosotros propusimos como recolección de información. Entonces, eso era, profesores, yo quería comunicar al profesor Oscar Salazar del Tolima que nos cuente un poco lo de su análisis, ¿sí? Y para que después de esto la funcionaria el Venanci también nos comente y ya abrimos como la ronda de observaciones. Por eso decía que, digamos, como que la presentación que iba a hacer hoy era corta. Entonces, profesor Oscar Salazar, si nos cuenta un poco lo que usted ya pudo hallar, Sí, profesor Molina. su análisis de las pruebas. Sí, profesor Molina. Profesor Oscar. Sí, profesor Molina, buenas tardes a todos los asistentes a este importante foro. A ver, tomé una publicación de una revista especializada encargada de hacer el ranking de las pruebas Saber Pro, de las pruebas de estado en general en todo el país. Entonces, trabajé en la técnica de quintiles con el propósito de establecer y de poder observar quiénes estaban en el primer quintil. Entonces, allí salieron algunas universidades con los programas afines a la administración de empresas y administración general. No lo tengo aquí visible, pero lo cuento a nivel general. En el primer lugar, pues lógicamente aparece el programa de administración de la Universidad de los Andes, aparecen la Universidad ICESI de Bogotá, no tengo aquí en este momento, bueno, las principales universidades dentro del rango mayor. En el segundo rango aparecen, en el primero, segundo y tercer rango aparecen universidades acreditadas. Yo diría que las entidades que obtuvieron los mejores puntajes en el primero, en el más alto, en el segundo más alto, en el tercero más alto, son todas universidades acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación. En el cuarto y último quintil, en el primer quintil de abajo, mejor dicho, aparece la ESAB, ¿sí? Y aparecen otras universidades colombianas, y en ella solamente aparece acreditada la UIS. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre el tope máximo de los quintiles y el tope mínimo donde nos encontramos donde se encuentra el ESAB. Este documento lo sensibilizamos, lo dimos a conocer el pasado lunes 9 a todos los profesores aquí de la regional y sirve como documento de reflexión para saber el gran reto que tenemos nosotros en esas pruebas, porque nosotros necesariamente en un mundo globalizado y donde todo está estandarizado, pues lógicamente las universidades que tengan una acreditación en alta calidad, pues lógicamente son las que más competitivas son en el medio. Eso en sentido general. También presentamos algunos esquemas generales o algunos componentes básicos del proceso de acreditación que va de la mano con esta evaluación de la calidad de las universidades. Pero en concreto nos preocupa que la ESAB siga en el primer piso o en el peor piso, mejor dicho, de este proceso de las pruebas de estado que se presentan año a año por todas las universidades colombianas. Profesor Oscar y profesores todos, nosotros no hemos hecho acá socialización de nuestros hallazgos. Este es como una abrebocas que hacen desde una territorial, pero si nos tomáramos en serio el indicador de pruebas Saber Pro,
realmente lo que uno ve es que el programa de APT está por debajo de la media nacional, muy por debajo del programa de AP, ¿sí? Y cuando uno va a revisar pruebas que son competencias universales de todas las universidades que practican a todos los egresados, estamos por debajo. Solamente en competencias ciudadanas, que es donde tenemos una formación fuerte, es donde el programa de APT logra estar por encima del promedio nacional del grupo de referencia que es administración. Entonces, yo creo que uno puede pelear contra los datos, puede pelear contra los criterios como se establecen los datos, pero este es como el estándar que han puesto para saber cuál es la calidad de los programas. Y entonces parte de lo que tenemos que llegar es primero qué significa esto para una formación que estamos impartiendo, pero también relacionándolo con otros datos, ¿sí? Entonces, también porque acá uno puede empezar, y ahorita voy a dar la palabra a la evaluación de costos, es que empiezan los factores, ¿sí? ¿Cuánto se le invierte al programa? Entonces, si la inversión que hay en el programa también no se compadece con querer mejores resultados. Pero hay otra variable que yo también encontré que estuve revisando en las bases de datos que ustedes tienen, profesores, y es el estrato al cual pertenecen los estudiantes del programa de APT. Si ustedes ya lo pudieron mirar, en el caso de las ciudades, el estrato donde hay predominancia es estrato 2 y 3, en las ciudades. Pero en el caso de los municipios donde están los otros ETAP, es estrato 1, mayoritariamente. Entonces, cuando uno va cruzando como todos estos factores, también empieza a hacer preguntas de que dónde hay que mejorar y qué hay que mejorar o qué hay que esperar. Porque yo creo que ahí es donde también uno tiene que dar una defensa del programa. ¿Cómo hacemos para mejorar, por ejemplo, pruebas Saber Pro, pero qué movemos de los otros lugares para que podamos llegar allá? ¿Y cuánto es un resultado ideal cuando todos los estudiantes, o una proporción que puede ser en los ETAD casi el 80%, de estrato 1 y 2? Eso no quiere decir que estrato 1 y 2 tenga que ser de mal desempeño, entre comillas, ¿sí? Sino que también es una característica cómo entran. Y precisamente estos elementos son los que hay que valorar de la evaluación que vamos a hacer, ¿sí? Yo cada vez estoy más convencido, profesores, de la importancia del programa, y también, digamos, algo que quiero plantear es por qué surge el programa históricamente y qué respuesta daba el programa a esa historia nacional, dónde logró llegar, y cada momento, lo dijo la profesora Sandra Polo en su momento, el impacto del programa hay que evaluarlo por espacios y por tiempos. O sea, que haya llegado en la década de los 80, algunas territoriales, estuve averiguando, llegó a 7, después llegó a otras. Eso es muy valioso, y por las condiciones del municipio categoría sexta, por esto que estamos hablando de dónde proceden los estudiantes, etcétera. Pero todo eso es el desafío que nosotros logremos mostrar, y para eso son los datos que nosotros hemos tratado de recolectar, que también es un trabajo de otros funcionarios de la SAP. O sea, la tragedia de la SAP, digo yo, es que existe mucho trabajo de muchos, pero no hay una articulación de ese trabajo de muchos que permita a la comunidad trabajar colectivamente. Y esto es un reto que estamos logrando. Es muy difícil trabajar en la escuela porque cada paso que uno da adelante siempre encuentra un obstáculo, siempre encuentra un pero, siempre encuentra un no es posible, pero espere, ¿sí? Pero parte de lo que voy viendo en este proceso es que lo estamos haciendo posible, profesores, que como todo tiene sus momentos de demora, pero, y en esto creo que, insisto, los profesores vamos a dar un ejemplo, y es que vamos a hacer lo que le pedimos a los estudiantes en clase, y es que entreguen sus trabajos, que cumplan y que hagamos un buen trabajo. Sí, o sea, en este momento somos nosotros los que estamos en el lugar de ellos. Y quiero decir estas palabras porque algunos profesores me han manifestado que ha sido un poquito complicado en algunas territoriales cuando ellos van, cuentan su trabajo, ¿sí? Lo socializan, entonces reciben talanqueras por unos lugares, y por otros lados mensajes como que se están prestando para cosas que finalmente van a terminar
perjudicando al programa. Yo creo que es todo lo contrario. Realmente nosotros estamos haciendo una labor responsable. Y por supuesto llegará el momento de la toma de decisiones, y en ese momento de toma de decisiones creo que vamos a poder estar articulados y con argumentos para decir por qué sí o por qué no. Eso puede ser una buena decisión. Entonces, quería hacer este comentario con lo que dice el profesor Oscar Salazar para adicionarle algo a lo que él dice, prueba, saber, pro, pero digamos, eso ya nos está poniendo sobre algo que durante 30, 40 años ha pasado y o no lo sabíamos o queremos darnos por entendido que no pasa nada, no importa lo que nos digan. Y yo creo que aquí ya empiezan a haber cosas que hay que mover, ¿sí? Pruebas genéricas están diciendo cuantitativo, estamos muy por debajo de la media, ¿sí? Comprensión de lectura, estamos por debajo, razonamiento crítico, creo que es el otro, lo mismo. Y va a haber otro tema que hay que discutir y hay que plantearle las directivas en su momento, y es que la prueba específica la están perdiendo todos, o sea, todos están por debajo del promedio, tanto AP nacional, que es por encima del promedio en genéricas a nivel nacional, también perdió esa, está por debajo, y APT también, entonces nos están aplicando una prueba específica que no nos corresponde. Y la pregunta es, ¿por qué estamos permitiendo eso? ¿O en cuál grupo? Porque también eso es interesante, ¿en cuál grupo nos sentiríamos mejor de acuerdo a nuestros aprendizajes? Entonces, para decir esto, lo que plantea el profesor Oscar Salazar, y en esta evaluación estamos descubriendo todas estas cosas, pero lo estamos haciendo es gracias a que nos estamos relacionando con la información que hemos recogido, ¿sí? Entonces, vamos a... Mónica, quiero agregarle algo. Profesor Molina, Señora... mira, vamos a Mónica, quiero agregarle algo que me faltó. Santander, y le vamos a dar la palabra a Albianansi para que nos hable la evaluación de costos. Por favor, Tolima. Profesor Oscar. Sí, profesor. Profesor Molina, quiero agregarle algo. Me tomé el trabajo de hacer un ranking regional por regional de la ESAP, desde el primer lugar que lo ocupa la central de Bogotá, el segundo lugar Santander, y sigue debajo todas las demás. El Tolima lo encontramos en el 10º puesto, en el 10º lugar, ¿sí? O sea que nos va mal en el proceso. Pero lo más importante de esto es que esa socialización permite que la gente se pellizque, ¿sí? Como usted muy bien lo sabe, hay resistencia en algunos grupos porque dicen que esto ya se hizo, que podemos ser utilizados, etcétera, etcétera. Pero tenemos una oportunidad de mostrar que sí podemos hacer algo. Entonces, eso es lo importante que quería significar en ese aspecto. A nosotros, a nivel de la Regional Tolima, no nos va bien en ese proceso. Hicimos un análisis comparativo setup por setup a nivel de Tolima, y vemos, por ejemplo, nos pasa lo que le pasa a Antioquia, que lo que es la sede principal de Antioquia le va muy bien, pero cuando computan la señal de los resultados de Chocó, por ejemplo, pues automáticamente le baja el promedio y lo manda al último lugar. Entonces, yo sí le agradecería al profesor que socializáramos este documento con todas las regionales, porque nos permite, como valor agregado, hacer un análisis más completo de estas pruebas que son fundamentales y es como están catalogando a las universidades colombianas en el presente. Listo, profesor Oscar. Profesora Santander. buenas tardes, profesor Molina y compañeros de otras territoriales. Mira, hay un punto de todo lo que usted planteó ahorita. ¿Y cuál es ese punto? El punto es que tiene que ver con quiénes, ¿no me oye? Sí, Con quiénes están manejando, ¿sí me oye? ¿Ya? Sí, siga. Con quiénes están manejando las áreas que son y que tienen que ver con academia. Cuando ustedes hablan de, por ejemplo, quiénes son los estratos que nosotros tenemos, la responsabilidad que otras universidades han asumido y que nosotros en la ESAP no la hemos asumido, es... ¿Cómo? ¿Sí me oyen? Sí, por favor. ¿Sí? Sí, siga, por favor. ¿Sí?
Bueno, lo que nos aqueja a nosotros es sencillamente que en la ESAP es muy atípica, es una institución de educación superior atípica. ¿Por qué? Porque las áreas que son misionales no están dentro del ESAP, sino se le entregan a personas ajenas que no tienen ni idea de lo que es academia, ni idea de lo que van a llegar a hacer, y en este caso para la nivelación de los estudiantes que se hace en otras universidades antes de ingresar, nosotros tenemos, eso es tarea de bienestar universitario en las otras universidades donde hay cursos de nivelación. La ESAP, la bienestar universitario está en manos de contratistas y adicional personas que no tienen ni idea, no hay un psicólogo, no hay una estructura, se contrata después de que los muchachos sentan, cuando eso debe ser parte misional. Eso es de la estructura de la administración del ESAP. Entonces, esta tarea que nosotros estamos haciendo, profesor Molina, que creo que todos lo vamos a hacer muy seriamente y que sí es importante hacerlo, es para revisar esa estructura misional realmente del ESAP. ¿A qué se va a dedicar el ESAP? A capacitación y asesorías. Entonces, miremos qué hacemos con los programas de pregrado, los posgrados, porque si no somos una institución de educación superior, tenemos entonces que decir, no hay nada que hacer. Y dejémoslo en manos de quienes siempre han tenido este proceso. Pero si vamos a ser institución de educación superior, sí tenemos que pensar cuáles son las áreas misionales y que deben estar en las personas apropiadas con unos perfiles apropiados, porque no existen perfiles apropiados en el ESAP. Entonces, de ahí partimos para todo lo demás y esa es una primera conclusión que ya le estamos sacando entre todos para ese resultado de ese tema final. Doctora Carmen Elisa, muchas gracias. Vamos con Elvia Nancy, que nos va a comentar lo de evaluación de costos y ya volvemos a entregar la palabra a las territoriales, por favor. Vamos a hacer una proyección, entonces, por favor. Buenas tardes a todos los compañeros de las territoriales y compañeros de la mesa. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, señora. Bueno, para hacer este ejercicio, digamos, de proyección de costos, pues inicié con conocer la población estudiantil a nivel nacional. El cuadro que, bueno, yo les voy a enseñar el cuadro, espero que todos lo estén mirando. Yo comencé con base en este cuadro que habla pues de los estudiantes matriculados en cada territorial y en cada CETAP. Con esta información, pues inicié pues digamos que la proyección. También, bueno, finalmente pues llegué a este diseño del cuadro, donde pues lo primero que hice fue establecer el tipo de docentes que se vinculan en cada territorial, en cada setup, teniendo muy en cuenta el número de grupos que hay en cada setup. Pues eso me da una dimensión de lo que vale, digamos, un estudiante por setup. Encontré una cosa, bueno, les voy comentando lo que fui encontrando. Encontré una cosa pues muy particular, y es que a pesar de que tenemos las categorías en cada territorial, el costo oscila de manera extraña. Por ejemplo, un setup puede tener un número igual de cohortes, de grupos, a otra territorial, sin embargo, su costo oscila y no tiene que ver sencillamente esto con la categoría. Pueden tener igual categoría, pero extrañamente oscila el valor ¿Puede ser por se menos vincula. número de estudiantes? No, porque un docente se vincula por un grupo, si es 30 o 20 igual. Entonces lo que llama la atención es cómo cambia ese costo de los docentes. Entonces, bueno, digamos, entonces aquí ya establecí, digamos, los números de grupos y como ustedes ven en el cuadro que lo compartí, digamos, con el grupo, está diseñado de tal suerte que usted conoce, por ejemplo, en Barranquilla tenemos 11 grupos y para esos 11 grupos yo vinculé docentes titulares por un valor de 21.756 y así lo hice con cada uno de los grupos, en cada setup. Igual por categoría, titular, asociado, asistentes, auxiliar. A eso pues establecimos un total hora de vinculación de los docentes y le calculamos la carga prestacional.
Igualmente, pues está el tema de los viáticos, lo que se gasta por viáticos del docente. También hay una considerable diferencia entre lo que el cálculo, no, más bien, el pago de los viáticos de una territorial a otra. Yo tengo claro que los viáticos difieren mucho por las dinámicas con que se desarrollan las clases. Tengo muy claro que algunos son fines de semana, lo cual equivale a 1.5 o 2.5. Algunos otros cursos son entre semana, pero bueno, ahí está el dato que encontramos. Bueno, servicios, bueno, aquí hay también otra consideración importante y es que, pues como todos sabemos, en las territoriales, pues tenemos unas sedes propias. Algunos son campus, por ejemplo, el caso de Cauca, ahora Nariño, Cundinamarca, pero también hay otros sitios, otras territoriales, que son sedes territoriales, pero que en su tiempo fueron casas, son casas, entonces ahí no tienen, digamos, los salones dispuestos para que los estudiantes pues tomen sus cursos, entonces eso obliga a tomar arrendamientos. Entonces, ese costo también se lo adicioné, teniendo en consideración ese costo que se adiciona al costo del estudiante, pues tiene que ver sencillamente con las territoriales, en algunos casos, que tienen que, como les digo yo, alquilar o para su sede propia, como sede administrativa, o para salones. Entonces, ese costo lo adicionamos a lo que son las sedes territoriales. Como también recordamos, la inmensa mayoría de los programas de los grupos de APT son en CETAP, lo cual quiere decir que se manejan a través de convenios, es decir, a costo cero. Y ahí es la gran diferencia que encontramos en el costo que tiene que ver con un estudiante de un CETAP con un estudiante de una sede territorial. A eso le adicionamos los costos de servicios públicos, arrendamientos, como ya les dije, mantenimiento es un dato que me dio infraestructura y está relacionado, está en link, es un dato que me da que solamente pues opera para los 6 territoriales, en algunos casos particulares, en alguno que otro CETAP, como lo refiere el cuadro. Bienestar unitario, que es un dato ahí, digamos, un poco aproximado, hablando con el coordinador, que también el tema de bienestar solamente pues es utilizado para los estudiantes de las sedes territoriales. La inmensa mayoría de nuestros estudiantes que son de CETAP, pues no tienen como la cobertura, no les alcanza este recurso para lograr el bienestar de ellos. La investigación igualmente es un recurso que solamente se aprovecha, encontré yo, en las sedes territoriales para los estudiantes de sedes territoriales, lo cual, digamos, ya es un margen que nos aproxima al costo que nos tiene que ver con los estudiantes. Les quiero comentar otro dato que encontré que me pareció muy importante y es la nómina nacional. Tengo aquí el dato, ahí está en el cuadro. Entonces, de ahí pude extraer, deducir, filtrar por territorial, lo que significa, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la territorial Antioquia, si mal no estoy, Antioquia. Entonces, lo que yo hice fue que pues tomé los casos de los funcionarios de planta, a ese valor lo sumé. Ese funcionarios inclusive tienen el costo del docente de planta, solamente el docente de carrera, el docente temporal no lo tomaron ahí, y ahí tengo una falencia, digamos, una debilidad en mi cuadro que no tengo claro, porque, digamos, si voy a mirar, estos datos que saqué de vinculación los tomé de las nóminas de las resoluciones de vinculación, pero entonces, por ejemplo, una resolución me dice que hay un docente vinculado temporal a costo cero. Entonces, y voy a mirar nómina y muchas veces no aparece. Entonces yo decidí, para no desviar mi proyección, pues decidí no tomarlo ahí, mientras que yo hago me cercioro territorial por territorial de cuánto me equivalen docentes temporales, y los aprovecho, profesores, para que ustedes, por favor, retroalimenten el cuadro, señalándome, por favor, cuál es la remuneración que ustedes tienen y qué asignaturas tienen, digamos, previstas, porque uno es el tema del acuerdo que ustedes tienen con los territoriales, el acuerdo, digamos, de plan de trabajo, y otra cosa es lo que aparece en la resolución. Entonces, por eso no quise como sesgar la información allí. Entonces, bueno, entonces les contaba que esta proyección, pues es tomada finalmente a un cuadro que yo llamé costo per cápita, donde, digamos, aquí está la territorial. Está saliendo el cuadro. Pues. ¿No? Sí, ya. Ah, ok. Entonces, aquí está por territorial. Aquí tengo el costo de los funcionarios de planta, inclusive el docente de planta, de la territorial, por cada territorial. Esto es calculado a periodo 2019-1, incluyendo la carga prestacional
También hice el cálculo de los contratos, que hasta donde yo sé, son los apoyos a la parte misión, digamos, los apoyos a la parte académica, solamente lo académico. Por ejemplo, ahí no está incluido el contrato que tiene investigación, las investigaciones, o el contrato que tiene de proyección, o el de alto gobierno. Esos son los 4 contratos que le ayudan al coordinador académico. Casi más o menos, en promedio son 3 millones por cada uno, de acuerdo con los lineamientos que conozco que se surtieron de la subdirección académica. Eso me da un total de gastos personales de la territorial y por el semestre, digamos. ¿Sí? Este es el total de gastos personales mensual y aquí está por semestre. Aquí también hice un cálculo, digamos, esos son los costos directos, lo que yo llamo costos directos al programa. Aquí también hice un cálculo de lo que conocemos, lo que se llama con los costos de la sede nacional APT. ¿Por qué? Porque, digamos, en la coordinación tiene como los costos directos. La facultad de pregrado, a pesar de tener 2 programas, está como muy marcada, bueno, está, digamos, como muy segmentada, digámoslo más bien, digamos, lo que son los funcionarios dedicados al programa de AP con lo de APT. Entonces, aquí lo que tomamos fue los costos directos, inclusive la decana, de lo que son los funcionarios de planta que pertenecemos y contratistas también que pertenecemos a la sede nacional como costo directo del programa. Y aquí lo sumamos. Esto me da un total de nómina, ¿sí? Igual por semestre. Y esto lo comparé con el número de estudiantes que tenemos por territorial para hacer, digamos, la aproximación. Entonces, aquí está el aporte de los funcionarios territoriales, o sea, cada uno que tenemos allá al comienzo, y el aporte de los funcionarios de sede nacional. Esto al final me da un total, no sé si aquí no lo puedo ver. No, sí está entendiendo. ¿Sí, no? Perfecto, entonces aquí me da un total, que el total del aporte de los funcionarios, costo directo, funcionarios con los estudiantes en cada territorial. Entonces, este es lo que aparecemos acá ahora, cuando yo digo costo por setup, que lo llevo yo acá. Entonces aquí tenemos, digamos, todo lo que, volviendo al cuadro, o sea, esto está país, volviendo al cuadro, entonces aquí hicimos, digamos, la proyección de hora cátedra, lo que tiene que ver con gasto, aquí los viáticos, los servicios públicos cuando los hay, y aquí es donde traigo yo el cuadro acá de lo que me dio el resultado del cuadro que les señalé. Ese es el costo directo, perdón, está aquí arriba, el costo directo de los funcionarios de planta por cada estudiante. Esto lo dividí por el número de estudiantes y aquí me da el número total de gastos por semestre. ¿Sí? Costo del cupo de un estudiante. Sí, correcto. Entonces ahora para saber cuánto nos vale un estudiante, entonces aquí lo miro con el número de estudiantes por setup. Aquí lo hice por setup. Entonces tengo un costo total de gastos por semestres, incluida esa carga, digamos, de laboral, y lo divido por el número de estudiantes y me da el costo de estudiante por setup. Como ustedes ven, queridos profesores, aquí digamos el Atlántico no es tan visible porque digamos son poquitos setup, pero si nos vamos, aquí nos da un costo de estudiante promedio de 2.822.000, 2.630.000, 1.040.000, 145, 2.500.000 y aquí tenemos el costo promedio de estudiante por territorial. Pero si uno ve un cuadro, digamos como el que sigue, que es Antioquia, que tiene más setup, vemos que un costo estudiante nos, ¿cómo se llama? El intervalo va de 786, tenemos casos como 695, 91, pero miremos el caso de la territorial, donde les digo yo que este estudiante territorial tiene tiene más inversión en ellos, que es de 2.844, que es Medellín. Lo que quiere decir es que nosotros le invertimos más a un estudiante territorial que a uno de CETAP. Por ello es que uno de pronto podría decir, digamos, en dónde está la inversión y la calidad del estudiante. Pedimos calidad, pero no tenemos la inversión. Y muy seguramente, aunado a lo que dice el profesor Oscar, pues los resultados en los ECAES y en las pruebas, pues está ahí. Nosotros no invertimos son estudiantes de un setup, son estudiantes de tercera categoría. Y este es el resultado, pues, de la proyección que tenemos. De tercera categoría. Exactamente, profe. Entonces, este es el resultado. Miren, el cuadro está ahí, profesores, para que ustedes lo miren, lo consulten. Pues si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, por supuesto que está dada. Les agradecería me informaran, por favor, para alimentar el cuadro, lo que
lo que equivale al costo de los docentes temporales y ocasionales y la carga para, digamos, descontarla del cuadro. Esto es, como lo ven ahí, no lo puedo mostrar como más pequeño, esto es Boyacá, está todo el país. Digamos que hay una diferencia, yo lo encontré donde hay, digamos, un poquito de menor diferencia es en Boyacá. Digamos que no es tan abismal, digamos, el contraste, pero sí hay otras territoriales donde pues va de 600 a 2 millones, y esto es todo lo que, digamos, que en grandes líneas, pues es el resultado. Yo había hecho, bueno, aquí hay un cuadro comparativo, es un cuadro, aquí no está. Bueno, había hecho un cuadro, pero les dejo los cuadros. Yo a eso también, este informe lo estoy realizando, digamos, con fotografías, con otras estadísticas, pues para tener como una visión más global de lo que significa, digamos, nuestros estudiantes no CETAP. Y pues, como les digo, yo me faltan algunos pequeños datos como ese de los docentes. Y por último, quiero señalarles que pues también hay otra información que me parece valioso tenerla, y tiene que ver con, espérenme un segundo que lo tenía por acá. Bueno, aquí está. Entonces, si miramos aquí, ¿en qué relacionamos? La nómina nacional, está después el total de matriculados, tenemos el costo por CETAP, que es el cuadro que les acabo de dar, que es el cuadro como resumen de todo, el costo per cápita que me habla de los costos, digamos, de los funcionarios de planta en ellos. Este es el que les quería mostrar, los gastos personales. Miren ustedes que estos gastos personales son los costos que nos equivalen a nosotros la contratación de personas en las territoriales. Es muy alta. Ustedes saben de lo que estamos hablando acá. Son de las personas que están vinculadas para hacer muchas cosas, pero que finalmente el trabajo lo terminan haciendo los docentes ocasionales y los coordinadores académicos. Entonces, miren, por ejemplo, que tenemos contrataciones de hasta de 839 millones de pesos. En eso creo que la que más tiene es Boyacá, casi 900, y todo eso son gastos personales por vía contratos. Para toda la territorial. Para la territorial, vía contratos. Esto fue lo que se gastó en el primer semestre, cada uno. Yo pues estaba haciendo en Nariño 1.065.000, pero digamos, bueno, está la discusión. Pero pues llama la atención que pues tenemos bastante recursos para muchas cosas, pero no para los estudiantes. Entonces, pues les dejo el cuadro. Este es un trabajo pues que se ha venido desarrollando pues de la ayuda de todos. Aprovecho para agradecer el apoyo que he tenido de los coordinadores financieros, de los académicos, y pues está ahí profesores para que lo consultemos, lo revisemos y miremos pues cómo el dato nos aporta en este importante ejercicio que estamos haciendo a nivel nacional. Muchas gracias y espero pues sus comentarios, sus aportes. Está el trabajo. Profesora, Antioquia. Profesor ¿Cómo está? Emilio. Sí. Señora Elvianazzi, primero que todo le agradecemos esa información, ese gran trabajo que usted ha hecho, de verdad que le felicitamos. Le hago la siguiente pregunta. En esos costos, usted tuvo en cuenta algunos costos que quedan absorbidos. Por decir algo, nosotros en la CETAP generalmente no pagamos arriendo. Eso ya son costos que asume directamente la alcaldía donde se ofrece el programa. A diferencia del caso de Medellín, que ya tenemos tenemos la sede, entonces ya obviamente hay un costo de servicios públicos, mientras que en las otras partes no, en los demás CETAP no. Por decir algo, nosotros tenemos 15 CETAP, pero en dos CETAP serían los que me toca a mí pagar los servicios públicos del impuesto predial y sucesivamente. Nosotros 13 CETAP no nos tocaría. Entonces, ¿hasta qué punto esos costos también quedan allí explícitos? Sobre todo que aquí, por ejemplo, una de las debilidades que uno puede observar dentro de la formación es que de los 15 CETAP, solo 2 tienen biblioteca. Bueno, uno en forma real, porque el de Quito tampoco tiene biblioteca. Entonces tendríamos 14 CETAP que no asumen costos de biblioteca, uno solo que se asume costo de biblioteca, ¿cierto? Hay una sede que está funcionando todos los días, como el caso de Medellín. En cambio, en los otros 13 CETAP
no me funcionan todos los días, porque solamente funciona los viernes y los sábados. Entonces todo ello va sumando, digamos así, hasta qué punto ello se podría mirar dentro de esos costos. Profe, precisamente la doctora Lorena me envió el informe que tiene que ver con lo que ustedes pagan en Medellín por arrendamientos y por impuestos y servicios, digamos. Este dato que está aquí, doctor, habla pues de la información que me envió ella me envió el cuadrito y eso es lo que está aquí condensado. Ella me hablaba de, a ver si lo tengo yo acá, lo estoy señalando, me hablaba de Medellín, por estos costos que aparecen acá en mantenimiento y servicios, y me hablaba de Quito. Entonces, los otros pues están en costo cero, doctor, porque como usted muy bien lo señala, pues son producto de los convenios que hacen con los alcaldes y pues donde nos prestan un salón en determinado sitio. Por eso es que, digamos, claro que sí, este costo, digamos, se ve reflejado allí al final del ejercicio con lo que nos equivale, o sea, lo que nosotros le invertimos a un estudiante de una sede territorial frente a lo que, digamos, lo que nos equivale un estudiante de un CETA. Esa información está trabajada con los coordinadores financieros, doctor. Yo tengo dos preguntas. Obviamente que sí. Disculpe un momentico. Obviamente que sí, esos costos de hecho yo los conozco. Lo que yo te digo es que si en el momento del análisis, profesora, usted separa, como quien dice, las sedes capitales o las sedes que serían centrales, como el caso de Medellín, como el caso de Quito, como el caso de Bogotá, y los comparamos de acuerdo al mercado. Profesor Ángel Emilio Y sacamos al otro lado dentro de la muestra. Profesor Ángel Emilio y Elviananzi y otros profesores, yo creo que un poco mediando ahí entre lo que pregunta el profesor, yo creo que también habría que hacer categorías de setup para poder también hacer cálculos de costo, para poder comparar. O sea, ya está el cálculo, entonces habría que sacar grupos, por ejemplo, los de capital, que tienen otras condiciones, y los de setup también según distancias. Creo que ahí puede aparecer algo que hace variar costos para que pensáramos en categorías de dónde agrupar ciertos setups para comparar. ¿Sí? Entonces, Sí, a muy futuro. bien. Sí, Es como señor. lo primero. Sí. Lo segundo, yo quería preguntarle a Elviananzi cómo valora esos resultados, ¿sí? Porque digamos, la valoración da unos 2 millones, 1.100.000, pero frente a estándares nacionales, ¿qué puede decir Elviananzi? Porque yo le he preguntado en este proceso de retroalimentación que también ella ha sostenido conmigo, ¿contra qué contrastamos estos datos? Entonces, yo, digamos que sin mucho auscultar, hace 10 años un cupo en promedio en la universidad pública eran 10 millones y el dato que tenía del año pasado era de 6 millones, ¿sí? Pero no sé tú qué has averiguado sobre esto porque realmente estaríamos muy por debajo de ese promedio nacional en los datos que yo recolecté, que son datos, digamos, más de prensa que de revistas especializadas. Entonces no sé si tú tengas que decirnos algo a ese respecto. Pues yo tengo un dato pues realmente informal, porque pues he hecho el ejercicio de indagar por universidades, pero digamos que es que nosotros como somos tan, quien lo dijo antes, como tan particulares en ese tema, entonces digamos por ejemplo, ¿cuánto vale un estudiante en la Universidad de los Andes? 8 millones y medio, pero 8 millones y medio en Bogotá. Entonces digamos como que en Bogotá no tiene todas las facilidades, tiene el edificio, pero digamos ellos no tienen otras sedes territoriales como con qué compararse. Yo también hice el estudio, por ejemplo, de la Universidad Militar. Un estudiante vale 3 millones y medio, lo mismo, digamos aquí en sede de Bogotá. Entonces, digamos, lo que no he encontrado es otra universidad, por ejemplo, que nos tenga la dinámica nuestra, porque nosotros adolecemos de ello, que nosotros desafortunadamente tenemos una gran cobertura, pero no tenemos como las condiciones logísticas y infraestructura para, digamos, desarrollar digamos, el programa, lo cual no es malo. Lo que pasa es que nosotros, yo lo que veo una cosa, profes, es que, digamos, nosotros ampliamos mucho en cobertura, pero si ustedes miran el mapa, digamos, de los programas de la oferta académica, nosotros tenemos algunos setups, digamos, con muy pocos estudiantes. Entonces uno a veces también, o sea, ¿en qué estamos pensando nosotros por el tema de la cobertura, como si la cobertura fuera calidad? Entonces
nos ensanchamos y nos preocupamos por hacer grandes convenios sin asegurarnos digamos, de tener como la calidad que el estudiante, bueno, la calidad y las condiciones y la atención para nuestros estudiantes. Digamos que compararnos nosotros ahorita con grandes universidades, pues sí, nosotros nos rajamos, pero digamos que nosotros aquí tenemos una misión, que es el tema de llegar a todas partes, que digamos la misionalidad con que nosotros nos hemos movido durante 60 años, pero digamos que nosotros es el momento de pararnos y decir, mire, eso está pasando acá, qué es lo que estamos haciendo, lo que refiere el profesor Oscar, pues es muy válido, y lo que pues el profesor Molina, pues ha referido, y es que digamos, lo que está pasando, digamos, con los estudiantes. Entonces, pues yo creo que pues, esos datos pues, nos dicen, es muy cierto también que un setup es muy diferente a otro. Por ejemplo, uno diría, en el caso de Meta, por ejemplo, que es como tan dinámico, una cosa es pensar en el estudiante de Villavicencio, pero otra cosa en el estudiante de Mitú. El mismo Antioquia, como el profesor Muñoz muy bien lo sabe, pues el de Medellín contra el apartado, contra Bolívar, contra Quibdó. Entonces, pues son dinámicas que de verdad que habría que, digamos, sectorizar pues los setups para entender un poco más estos datos que nos arroja, digamos, este ejercicio de presupuesto que se hizo. Listo, Elvianansi, profesores, no sé si hay otra inquietud. También una... ¿Quién pide? Tolima. Tolima, ya le vamos a dar la palabra. Una inquietud de pronto, Elvianansi, también es queríamos buscar también programas a distancia contra el cual compararlos. Eso también es otra variable que puede de alguna forma modificar costos. ¿Sí? Entonces, vamos con Tolima, profesor Oscar o profesor Quimbayo, Leonidas. Tolima, por favor. Tolima, por favor. ¿Aló? Señora. Por favor, Tolima. ¿Aló? Muy buenas tardes, doctor Molina. ¿Me escucha? Profesora, sí, los escuchamos, por favor. ¿Aló? ¿Nos escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Nos escuchan? Sí, le escuchamos. Lo estamos escuchando, Tolima. Señor. Gracias, muy amables. Buenas tardes, es para pedir, a ver si la información que nos expresaron hoy la pueden... ¿Que esta información cuándo se la podemos enviar? Sí, correcto. ¿Ya está en evaluación? ¿Ya nos la mandaron? Sí. Listo. Ya la podemos... Hoy la podemos enviar para que ustedes la revisen con detalles. ¿Sí? Entonces, yo también aprovecho, Vianasi, un trabajo muy interesante. Creo que le has dedicado estos 2 meses, día y noche, y ojalá se siga afinando, porque creo que nos está revelando la realidad también del programa. O sea, el programa no solamente es juzgarlo con elementos que uno puede decir prueba saber pro, sino cuánto es el costo y cuánto se está invirtiendo, y esos 2 elementos para contrastar y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar condiciones o tomar decisiones, como tú lo dices, en relación con condiciones? Sí. O hay que aceptar eso como parte del programa, y eso también es importante. Otro aspecto que vi es que la vinculación de los docentes, por ejemplo, lo que encontré es que en las sedes territoriales se vinculan docentes de mayor categoría, titulares y asociados. Y en los ETAP, la mayoría de los docentes que van son auxiliares y asistentes. El escalafón docente varía según setup. Entonces, esa variable también es interesante llegarla a establecer, porque eso va agregando factores que pueden llegar, no a explicar completamente, pero sí por lo menos a tener alguna relación con esa que puede ser una variable dependiente, y es las pruebas, a ver, por si uno quisiera hacer ahí algún tipo de relación, ¿sí? Entonces, profesores, no sé si hay otra pregunta, si no pasamos a otros temas que puedan estar surgiendo en las territoriales. El tema de los desplazamientos, el tema de... ¿quién, perdón? ¿Tolima? Gracias. Hay un tema sobre la parte presupuestal que, inclusive cuando yo fui coordinadora académica, siempre estuve muy preocupada. ¿En qué sentido? Hacíamos esa planeación
de presupuesto año tras año y muchas veces para el próximo año como que no las tenían en cuenta. Entonces empezaban a darnos de a poquito, ¿no? Para nosotros hacer las programaciones trimestrales, después semestrales, y ahí me parece que eso también un poco daña todo el esfuerzo que uno ha hecho. Si ya hay una planeación establecida, pues ¿por qué no nos apropian lo que corresponden y así no tenemos después que hacer situaciones como las que están pasando, de que hagan programaciones muy para evitar costos, de que hagan 3, 4 corridas porque no hay plata, que no alcanza? Entonces yo creo que sí es importante que tengan en cuenta y eso nos va a servir mucho para ubicar un poco el programa en cuanto a lo presupuestal. Pero, doctora Luisa, yo ahí sí, digamos que yo tengo pues conozco, digamos, de la apropiación presupuestal que se ha desarrollado y creo que en este año pues se ha remitido lo que la programación ha dependido y porque nosotros aquí a nivel central también tenemos pues como en cuenta el número de grupos que hay y a nivel nacional, digamos, esa proyección que ustedes envían la contrastamos y los recursos siempre se han enviado. ¿Es que ya en el pasado? Sí, en el pasado, digamos, creo que fue hace como 1 año, 2 años, tal vez que pues hubo un traslado de recursos y entonces como que se acabó la plata, pero bueno, eso ya, pero lo que digamos, en lo que nosotros nos corresponde este año, hemos revisado la proyección para enviarlo. Estamos en la evaluación, estamos en la rendición de cuentas todavía. Pero yo vamos a Cundinamarca, recojo la apreciación de la profesora Luisa, que yo creo que es importante en las entrevistas que hagamos con los coordinadores, preguntar por este tema de la planeación administrativa financiera, cómo funciona. Porque digamos que uno tiene una visión desde acá, que puede ser distinta a las visiones y a lo que está pasando en las territoriales. Entonces uno cree que acá todo va perfectamente y de pronto en las territoriales se está vivenciando otro. Y ahorita vamos a hacer otra teleconferencia para la rendición de cuentas que quiere hacer el programa de APT de Yanalcino. Era un comentario. Listo. Por favor, Cundinamarca. ¿Quién está pidiendo la palabra? Tolima. Tolima otra vez. Por favor, Tolima. Tolima. Doctor Molina, es acerca de los desplazamientos. Usted nos envió una programación. Usted nos envió una programación de desplazamiento y nosotros ya estamos preparados para ello. Tenemos entendido que el día de mañana usted se encuentra en la ciudad de Melgar. Entonces, nosotros ya tenemos preparado pues lo que vamos a querer llevar a cabo allá. Yo estaré presente en las horas de la noche, el día sábado en las horas de la mañana en Ibagué y por la tarde también entrevistar con los docentes y con los estudiantes y esa misma noche en la ciudad de Flandes, Tolima. Entonces ya estamos preparados para ello, doctor. Profesor, muchas gracias. Nosotros allá entonces nos veremos. Nosotros también ya estamos acá preparados y digamos que mañana yo ya hablé con la coordinadora de Melgar, hablé con Jordani, el coordinador de Ibagué, que si está ahí, aprovecho para saludarlo. Y pues con usted ya hemos también coordinado y le agradezco, profesor, que en tan corto tiempo, porque también digamos que pues esto surgió viendo ya los tiempos, que ustedes hayan logrado cuadrar las reuniones. Entonces, quiero aprovechar para que un poco pudiéramos pensar qué es lo que vamos a hacer, digamos, con 5 territoriales, pero en otras también se puede pensar en este esquema. Uno es presentar el proceso con toda la comunidad y ahí la idea es podernos reunir con los estudiantes que estén ahí en el auditorio, después tener un espacio para hablar con estudiantes y antes de estas 2 jornadas poder hablar con docentes y hablar con coordinador del programa, coordinador académico, para hacer preguntas como las que la profesora Luisa Fernanda estaba planteando en el caso de la territorial del Tolima. También la profesora Esmeralda ya nos compartió un correo donde nos decía como ajustes que debíamos hacer en la agenda, que las compartimos, pero digamos, en términos de las fechas, sí tenemos, esas fechas las pasamos aquí al programa, a la decanatura, que nos están diciendo que van a correr,
aunque no nos garantizan todavía nada, ¿sí? La verdad, acá estamos haciendo todo el esfuerzo, pero también pues dependemos de lo que terminen decidiendo, digamos, a nivel administrativo. Entonces, profesores de Tolima, gracias porque ya tengan todo y esperemos que mañana nos salga esta experiencia como la estamos pensando y el día sábado. No sé, otra territorial. Tiene la palabra. Huila. Huila. Profesor Nelson, por favor. Nelson. Sí, mira, dos cositas. Queríamos aquí como grupo de la territorial confirmar las fechas propuestas de 4 y 5 de octubre, según la agenda que nos enviaron. El 4 sería aquí en Neiva, pues estamos programando una reunión con los profesores y estudiantes, y según su agenda, el 5 estaríamos en Florencia, Caquetá. ¿Sí se escucha? Sí, profesor, estamos escuchando. Estamos tomando la agenda Huila, Florencia, Caquetá. Profesor, para Florencia... Sí, Huila y Florencia, el 4 y 5 de octubre según ustedes. Sí. No, perfecto. Sí, el 5 dicen ustedes. Sí. Si quieren tomarse el 6, sería bueno ir a una aceptar del Putumayo, profesor Jesús, para que conozcan la otra Colombia. Estamos en El 6 eso. llevarlos a Aurito, Putumayo. Bueno. El otro tema, profesor Jesús y equipo nacional, es que se nos está presentando, yo creo que al igual en todas las territoriales del país, una saturación de encuestas, de información, porque que resulta un poco redundante. Aquí, por ejemplo, con la funcionaria de acreditación, nos acaba de informar que el equipo de acreditación nacional también va a hacer una serie de encuestas bastante extensas y va a evaluar prácticamente los mismos tópicos que el equipo de evaluación de APT nos vamos a vincular. Y hace poco acabamos de salir de una aplicación de unas encuestas de bienestar. Entonces resulta que la gente empieza a cansarse o se puede empezar a presentar eso, muchas entrevistas, muchas encuestas y parece que al final se cruzan los temas. Entonces yo quería hacer una recomendación, Jesús, si ustedes pudieran hablar con el equipo de acreditación nacional y revisar a ver en qué puntos de sinérgicos podemos encontrar, si de esas mismas entrevistas y encuestas y aplicación de todos esos instrumentos nos podemos encontrar puntos comunes y no saturar a la gente, no sé, pero aquí se está presentando ese fenómeno, me imagino que en todo el país. Profesor Nelson, le comparto como 3 situaciones, ¿sí? Hace poco corrieron una encuesta de graduados, nosotros tratamos de meter las preguntas que tenemos para graduados, realmente yo estuve diligenciándolo porque yo soy egresado también del programa y digamos que el 30% de las preguntas que pasé, solamente el 30% quedaron. Entonces ahí ya hubo una dificultad con ellos que tengo que sacar el detalle, aunque hablamos con ellos, ¿sí? Para que las preguntas de nosotros las metieran ahí y nos ahorráramos este proceso. Segundo, yo estoy hablando con la coordinadora de acreditación de alta calidad, yo les mandé los cuadernillos a ellos me mandaron sus preguntas, pero las preguntas de ellos, profesor, son de verificación. Yo también coincido con usted que era mejor solamente un aplicativo, pero pues lo que yo he tratado es que se puede hacer el proceso sin perder el sentido de lo que queremos hacer. Entonces, acreditación de alta calidad está interesado en que acrediten el programa. Entonces, sus preguntas son preguntas que son por encima. O sea, es, por ejemplo, ¿siente usted que el programa es pertinente? Para de contar. Si quiere, yo le envío las preguntas que ellos me enviaron, ¿sí? Para que usted las pueda valorar. Nosotros le enviamos las de nosotros y no hemos recibido respuesta. Entonces, no ha sido falta de diálogo, sino que también acá están jugando 2 variables. Y es que nuestra evaluación tiene un propósito distinto y no sé si puede haber cierto temor a lo que estamos preguntando, ¿sí? Porque acá hay preguntas que permiten develar cosas como, por ejemplo, ¿sí? El tema del pago del salario de los profesores, el tema de si están cumpliendo los horarios completos los profesores. Entonces, tal vez eso no sea de interés revelarlo en una evaluación que busca renovar un programa o que busca
que le den la acreditación de alta calidad. O sea, lo que quiero decirles es que hemos hecho el proceso, pero no hemos recibido la respuesta que nos diga si hagámoslo junto, y cuando supuestamente lo hicimos junto con alguno de las unidades, no cumplieron lo que habíamos acordado. Entonces, esa parte la tengo yo ahí con el encargado de graduados, que tengo que ya las preguntas. Sin embargo, también pienso que esto puede ser valioso para nosotros, porque ya hay una información que nos están garantizando. O sea, no sé si ustedes vieron la encuesta que hicieron a docentes, que es una encuesta que realmente es muy pobre, lo digo así, en términos de lo que preguntaron sobre lo que nos afecta a nosotros. Entonces preguntaron que si funcionaba bien registro y control, que si el tema de Canatura, los servicios son prontos, etcétera, etcétera, pero pues no vi preguntas de fondo teniendo respeto por el trabajo de ellos, ¿sí? Porque también pues uno no puede descalificar el trabajo de otros. Entonces, frente a eso, profesor, ya lo hemos hecho. Yo le mando entonces lo que nos enviaron de acreditación de alta calidad y usted contrasta, y si algo, yo puedo volver a insistir con ellos sobre la pregunta que usted me está sugiriendo, o la inquietud que me está compartiendo y nos está compartiendo a todos, ¿sí? Profesor Nelson, no sé si hay otras que ha confirmado entonces el plan de visitas. Tengo una inquietud, tal vez no sea tan pertinente aquí, pero es que a los profesores docentes de planta, como en el caso mío, que además estamos cumpliendo funciones de dirección territorial, nos dijeron que que a través del proceso del Consejo Académico Territorial presentáramos la solicitud de la dedicación de tiempo exclusivo, de dedicación exclusiva. Aquí ya se hizo ese proceso, y pues le comuniqué a la doctora Parrado hace más de mes y algo, y frente al caso mío no responden, y luego me sale la doctora Parrado que no, que eso requiere un trámite, y a otros sí se les adjudicó, ¿no? Yo no estoy realmente peleando por eso, pero sí porque hay un trato como diferencial. En mi criterio me parece un tanto discriminatorio. Profesor, yo voy a averiguar eso porque entiendo que el caso era para todos, y yo pasé el oficio con todos los profesores que estaban en la condición de docentes de planta, pero no sabía esa condición, profesor. Entonces, por favor, déjeme averiguar. También tengo que decir lo siguiente, porque creo que es un tema que puede salir. A mí me hicieron una dedicación exclusiva y no está por este tema. Hace 2 meses, un mes, no fue por este tema por el que me lo concedieron. Mejor dicho, me debían como 6 cátedras que impartí, y supuestamente me iban a dar la dedicación desde el 2018, primero, nunca pasó. Y ahora me pusieron más carga, pero no fue para este tema. Entonces también porque yo creo que acá todos estamos haciendo un esfuerzo extra, profesores. O sea, realmente uno termina diciéndose en algún momento para qué me metí en esto, pero finalmente estoy empujando una causa social, lo que creo que uno está en este espacio, ¿sí? Y lo vamos a lograr, ¿sí? O sea, esto sí, creo que esto ya es un desafío de la sociedad. Profesor Ramiro, por favor. Mira, no, independientemente de eso, yo, pues vamos a seguir con todo el compromiso hasta el final, independientemente de esa situación. Solo quería dejar como esa constancia de que no sé si en el caso mío haya como un trato diferencial, discriminatorio, discriminación negativa, algo así. Solo dejar constancia, pero de ninguna manera vamos a dejar el compromiso. Aquí estamos. Me comprometo la otra semana me comprometo, profesor, a pedirle esa información a la decana y a la persona que está encargada, porque tenemos este fin de semana este viaje, entonces no puedo averiguarlo el día de mañana, pero si puedo mañana lo averiguo, profesor. Por favor, profesor Ramiro, Cundinamarca. Sí, profesor, buenas tardes a todos. Mire, para lo siguiente, nosotros enviamos el informe de las pruebas Saber Pro al correo que ustedes nos dijeron, y por supuesto también envié la lista de los profesores que van a participar en la evaluación de las guías. Ahora lo vamos a subir entonces a Drive para que lo conozcan todos. Es de alguna manera interesante ver que
que sí, es decir, confirmar lo que ustedes estaban diciendo. En las pruebas ADEPRO estamos por debajo del promedio, es cierto. Y también es cierto que entonces Bogotá está en primer lugar, Santander está en segundo y nosotros aquí en Cundinamarca estaríamos en tercer lugar, pues estamos en tercer lugar de las 16 territoriales, considerando por supuesto a APT Bogotá. Lo otro es una pregunta para Nancy. ¿Por qué no tiene los datos de los costos de los temporales? Nancy, el de Nancy salió, pero yo le hago llegar la pregunta, profesor. Bueno. Y lo otro es, la vez pasada tuvimos problemas técnicos y no supe qué pasó con la pregunta que había hecho con respecto a si a los profesores les van a pagar viáticos con esos desplazamientos. En este caso, a los dos profesores temporales que nos desplazaríamos a hacer las entrevistas a los alcaldes y por supuesto a realizar esas encuestas, esas otras encuestas y las entrevistas. Es que la vez pasada no pude escuchar si a eso se le dio respuesta, profesor. Profesor, nosotros pasamos el plan de desplazamientos, el nuestro y el de ustedes, ¿sí? No nos han confirmado el tema de ustedes, pero nosotros pasamos a la subdirección, o sea, yo tengo un diálogo todavía pendiente con el subdirector, o sea, ya hablé con él, le conté, ya pasamos el documento, entonces estamos a la espera de lo que él nos diga sobre el documento y yo le comparto esta inquietud. Se supone que si están en el plan, deben garantizarse esas condiciones, se supone. Entonces, bueno, listo. Yo necesito hablar con el... Sí, lo otro es confirmar que como mañana ustedes ustedes específicamente tenían programada la visita aquí a la territorial, pues para tener en cuenta que los viernes en la mañana en ninguna parte de APT hay ni profesores ni estudiantes. Por eso entonces ya quedó confirmado para el jueves de la próxima semana, hacia las 4:30 o 5 de la tarde, que esté aquí profesor. Ya citamos a los profesores que tienen clase ese día y a algunos otros profesores que puedan venir. Y por supuesto allí también estarán muchos estudiantes de aquí de la territorial. Profesor, a las 4 de la tarde. 4:30. Sí, para 4:30 están citados. Es decir, usted me dice las 5, pero nosotros necesitamos para que intenten llegar un poco más temprano. Es por eso, pero sí realmente para comenzar máximo a las 5 de la tarde y estar también máximo hasta las 6:30 para no quitarnos tiempo de clase. Profesor, entonces allá nos vemos. Profesor Jesse, aprovecho para saludarlo, para recordarnos nuestros compromisos, para que nos lo recordemos todos, ¿no? No usted, sino todos. Tablitas y unos mapitas. Norte Santander, por favor. Sobre el proceso de estímulo a los profesores. Por favor, Norte Santander. Muy buenas tardes, doctor Molina, y a todos los compañeros. Pues aquí lo que hemos avanzado, usted sabe que nosotros llegamos a eso. Ya se avanzó en lo de las hojas de vida de los estudiantes. El día lunes ya tendremos definido quién será el apoyo. Y la inquietud que tenemos es como se nos encomendó al docente temporal y a mí que soy el docente ocasional. Entonces, pues la duda es si nosotros tenemos algún incentivo o si simplemente por ser de tiempo completo nosotros apoyamos el proceso sin ningún inconveniente. Profesor, en el caso de los ocasionales y los temporales, la propuesta es que le hacían una descarga o una reasignación de cargas, no descarga sino una reasignación de cargas, que usted pueda cambiar por un curso el tiempo que le va a dedicar a este proceso. Entonces, en el caso de temporales y en el caso de ocasionales, era ese como el compromiso. Entonces, ese era el estímulo para los profesores de carrera, si era dedicación exclusiva, y para los profesores de cátedra
reconocerle 64 horas, que es como si fuera una cátedra. Muchas gracias, doctor Molina. Antioquia. Profesor Molina, la siguiente pregunta, capciosa no más. Las observaciones que hice a las preguntas, ¿sí se tomaron en cuenta? Porque en la última revisión que yo hice, me pareció que no vi. Y a su vez, tampoco se me llamó como para retroalimentar. Entonces, estoy a la espera, o si ya está definida, pues trabajamos con lo que está definido. Profesor de Antioquia, ¿nos vuelve a repetir que no se escuchó bien? Por favor, es que lo estoy ubicando en la pantalla. Ya acabo. Pasa que hice unas observaciones a unas preguntas de los cuadernillos. Les pregunto si ellos se tomó en cuenta o no. Y si no se tomó en cuenta, entonces tranquilo que trabajamos con lo que ustedes me envían. Profesor, se tomó en cuenta, o sea, las leímos todas, créanos eso. Hubo unas que sopesamos y a pesar de las observaciones las dejamos tal cual, otras sí las variamos, profesor. Por ejemplo, la que usted nos dijo que no era aplicable la de investigación. Recuerda que usted dijo que eso no era aplicable para primero o cuarto, porque si los de primero a cuarto no podían ser objeto de convocatoria, entonces no deberían tenerse en cuenta. Ese, por ejemplo, la metimos para que usted se dé cuenta. El tema de lo que usted dijo del tiempo cuando se considera desempleado o no, pues ahí tuvimos otra inquietud que nos hizo otro profesor del tiempo. Entonces ahí jugamos con las opciones que ya teníamos, aunque tuvimos en cuenta lo que usted nos dijo, pero digamos es que usted decía que después de 6 meses ya se consideraba desempleo permanente. Y consideramos nosotros que una cosa de un programa es tener desempleo 6 meses, 1 año, a 2 años o 3 años. Entonces dejamos esas y sabiendo que eso incluía la suya que era de más de 6 meses. Entonces ahí pues tuvimos ese criterio, es discutible, pero pues la leímos y leímos las de usted como las del profesor Saúl. En las del caso del profesor Saúl sí no alcanzamos a ajustarlas, porque nos llegaron por 2 correos, donde en un correo ya las estábamos entregándole a ustedes, mientras que nos estaba llegando la del profesor Saúl, pero las hemos tenido en cuenta. Estas otras, profesor, si usted, y eso se trata este proceso también, si usted cuando ya vea el archivo, lo detalla y manda las observaciones, es para fortalecerlo. O sea, nosotros realmente acá estamos haciendo también un proceso pedagógico de cualificar lo que estamos sacando. Entonces, profesor, se lo vamos a enviar para que usted con lupa también nos diga qué puede estar teniendo como de carencias. Y lo volvemos a revisar en otra discusión que hagamos, no hay ningún problema. Sí, para este fin de semana tengo tiempo. Listo, profesor. Entonces, vamos con Cauca, profesora Esmeralda. Sí, buenas tardes para todos los compañeros. No, yo tengo dudas con respecto al cuadernillo de caracterización de entornos y variables. Pues hice un cuadro en Excel donde establezco pues como los análisis que hay que hacer y pues que hay que documentar como tal. Sale un total de 28, digamos, documentos. De los cuales 2 ya teníamos que haberlos presentado ayer según el cuadernillo, ¿no? Porque el doctor Molina nos está diciendo que también pues es como ponernos de acuerdo con estas fechas. Me parece excelente, digamos, esa planificación porque eso también nos organiza a todos y sabemos que tenemos que trabajar pues de manera oportuna para poder entregar estos resultados. Sin embargo, así como usted dijo, profesor Molina, yo también ya estoy muy estresada porque bueno, ya por lo menos yo ya voy atrasada en esos 2 documentos, los estoy trabajando, pero no los he terminado. En septiembre tendríamos que tener 16 documentos y en octubre 12, y estamos a un mes, según esa programación, ¿no? A 15 de octubre, que nos tocaría que estar entregando los últimos productos.
con respecto al cuadernillo. Entonces, yo sí quiero pues que quedemos de acuerdo realmente cómo vamos a quedar con las fechas, si las vamos a dejar así o si definitivamente hay que reformular porque tenemos, pues en mi caso, pues yo tengo el apoyo de la territorial, pero más en términos operativos, ¿no? Que entonces que para grabar la entrevista, que para conseguir esta información, pero pues realmente yo sí estoy más sola en todo este asunto. Entonces, en este momento yo me encuentro corriendo, haciendo entrevistas, también organizando que el grupo de egresados conozcamos a hacer el focus group, que ya, que los estudiantes, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ese es en ese asunto, ¿no? En términos de la producción como tal, de cómo vamos a quedar. Y lo segundo, pues, doctor Molina, ya usted lo explicó con respecto al plan de desplazamientos. Solamente estoy un poco preocupada es con su desplazamiento de Popayán a Miranda, porque no he logrado que la dirección territorial pues me logre concretar que nos dé el carro de aquí de la institución para que haga ese traslado, porque yo estoy pensando, pues primero en términos de seguridad, estamos en un momento muy difícil y sobre todo en el norte del departamento del Cauca, por seguridad, y dos, pues por su tiempo, ¿sí? Porque usted estaría con nosotros aquí en el CETAP Popayán el viernes en el día, en la noche, pero el sábado se estaría viajando para Miranda muy temprano para poder estar a las 9 de la mañana, ¿sí? Y después se tendría que ir hasta Cali. Entonces yo estoy tratando de que que aquí la dirección pues garantice ese traslado suyo y en eso pues realmente estoy, doctor. Listo. Profesora Esmeralda, gracias por las observaciones. Yo creo que lo que nos está diciendo de las fechas, yo puse un ideal, ¿sí? El ideal es ese para contra eso irnos organizando, pero también soy consciente que es un ideal que también estoy tratando de mediar entre los compromisos que yo hice con la dirección de que a mediados de octubre ya teníamos un avance, ¿sí? Y la realidad del proceso es que nos han demorado vinculaciones de auxiliares, vinculaciones de docentes, entonces contra eso también nosotros podemos discutir alargamiento de plazos. Entonces, yo les propondría, profesores, que nos dijéramos, tenemos hasta noviembre y con eso juguemos para que ustedes nos manden una propuesta de calendario, cada territorial nos manda una propuesta de calendario, pero con esa propuesta de calendario es contra la que vamos a pedir, digamos, resultados. Discúlpenme que me exprese de esta manera. Para nosotros también es muy importante sus resultados para poderlos reflejar en el informe nacional, porque cada territorial va a hacer su informe, pero el informe nacional también debe recoger parte de lo territorial, ¿sí? Que era una observación que nos hacía unos profesores que nos colaboró al inicio, y es cómo iba a ser esto entre lo nacional y lo territorial. Entonces, si logramos montar, por ejemplo, las entrevistas y esto, nosotros también les podemos compartir las entrevistas, nosotros ya hicimos con los coordinadores del programa, ya está grabado, lo podemos montar, si ustedes nos montan las entrevistas que han hecho, los grupos focales, etcétera, podemos ir trabajando de la mano. Entonces, pero esto contra los cronogramas de ustedes, o sea, el cuadernillo es una propuesta, digamos que es la ideal, ¿sí? Y tratamos como distribuirlas, que tuvieran tiempo para hacer esto. En esta primera parte me parece que eso es el proceso así, que ha sido la caracterización de índice de desempeño municipal o la del entorno que llamamos, que esa es una caracterización que si ustedes empezaron a jugar con los datos salen también unas observaciones bastante interesantes, ¿sí? En un análisis que estábamos haciendo, aprovecho acá para compartir, los resultados de desempeño municipal según DNP están como en 5 estándares: críticos, bajos, medios, satisfactorios y sobresalientes. Lo que uno encuentra es que la SAP tiene una propuesta misional que dice que va a fortalecer los más débiles, ¿sí? Ya los más débiles no son categoría sexta. Si ustedes analizan los índices de desempeño, que sea sexta no quiere decir que están los más bajos. Entonces, cuando uno analiza eso, se da cuenta que la SAP, buena parte de su presencia está en los sobresalientes y en los satisfactorios. Eso en una hipótesis puede hablar muy bien de nosotros. En otra puede decir que es que no estamos cumpliendo con nuestra misionalidad. Entonces, digamos que yo entiendo que estamos quedaditos, ¿sí? Pero también por todo este tema de poder organizarnos,
pues también estamos respondiendo a varios frentes. Por eso es importante recoger la información y lo que les planteaba, darnos un tiempo tal vez de 15 días de no hacer reunión para poder también concentrarnos allá a empezar a escribir o estar escribiendo. Entonces, profesora Esmeralda, tenemos una situación compartida, ¿sí? Pero digamos, las fechas sería que ustedes nos propusieran en el mismo cuadernillo, equipo territorial nacional, les mandamos en el cuadernillo las nuevas fechas, pero digamos, en la etapa de cierre tiene que estar siendo para noviembre, o sea, a finales de octubre, y en finales de octubre ya haber subido los diferentes resultados según las fechas que nos proponen a la plataforma. Sería como la primera parte, ¿sí? Y lo del desplazamiento, profesora, pues yo le agradezco, no sé si hay que hablar con la directora territorial, si le parece a usted, y hablar con ella, y yo entonces le solicitaría eso, si no, independiente de lo que pueda pasar, entonces buscamos otra alternativa para desplazarnos. Usted habla de condiciones de seguridad, pues tocaría sopesar eso frente a desplazarnos ya por medios propios. Particular propios es pagando el pasaje de nosotros y cogiendo un transporte público. ¿Sí? Entonces, profesora, también ya yo veo que está ya muy arreglado el cronograma, entonces también pues esperando ya la próxima semana estar allá haciendo el trabajo de recolección de información. ¿Sí? Entonces, profesora Esmeralda, muchas gracias. No sé si hay otra territorial. Santander, por favor. Doctor Molina, de otra inquietud. Santander. Buenas tardes, profe. Nosotros estamos en el proceso de recolección ya nos están llegando respuestas de derechos de petición. Estamos en la organización de los grupos Focus y de las entrevistas con las personas internas, coordinando lo de la parte externa, es decir, nosotros ya estamos con ese trabajo. Esperamos que a finales de este mes tengamos todo el trabajo para sentarnos a documentar todo lo que hemos recopilado de información. Listo, profesora, me alegra mucho eso. Un datico ahí, para los que no han podido terminar o iniciar el análisis de pruebas Saber Pro, hay un cuadernillo que Andrea está configurando para, digamos, tener más criterios para poder interpretar esa información. Entonces, ese ya está, también se lo vamos a enviar. Y con el de muestras también se lo vamos a enviar. Entonces, profesores, yo sé que le tenemos miedo a las bases de datos muchas veces. Ese es mi caso también, pero perdiéndose uno también empieza a ubicarse y cualquier ayuda, entonces también si requieren una asesoría particular, entonces acá está Andrea y también está Miller. Entonces escriben evaluación APT y Andrea y Miller les puede asesorar, ¿sí? Entonces también pueden tener una sesión de media hora en caso tal, ¿sí? Ya se envió lo de evaluación de costos. Bueno, listo. Listo, la evaluación de costos también ya lo estamos enviando, profesores. Santander, gracias. Aprovecho para un caso que nos envió el profesor de Tolima, el profesor Leonidas, sobre un derecho de petición que le entregó la respuesta a ICBF. Ellos aducen que no la entregan porque eso es información personal. Lo que pasa es que no quisieron fue contestar el derecho de petición porque hay una que sí era información personal y otra que no. En el derecho se decía, en el original, pero creo que también en el modelo que nos envió la profesora, era aquella información que no fuera personal, que consideran que fuera personal, perdón, no nos la enviaran. Uno podría contestar, no sé si ustedes quieren hacer la tarea, de decirle que entonces nos manden los consolidados. En los consolidados sí no hay ninguna información personal. En el caso de nosotros, por ejemplo, hay quien nos respondió que la parte personal no la respondía, pero nos dieron el total de personas. Sí, listo, esa información ya es la que nosotros nos han dado total de personas vinculadas. Excelente, o sea, esa se le puede contestar, profesor Leonidas, que nos diga el agregado, y ahí no pueden invocar, que es que el derecho del habeas data es que no se puede suministrar esa información personal. Entonces, profesora Santander, muchas gracias. Profesora Carmen Elisa, no sé si hay otra territorial que quiera compartirnos. Norte Santander, por favor. Doctor Molina, una inquietud de Norte Santander. Acaba de informarme aquí el asesor jurídico. Me dice que el CDP para la vinculación del auxiliar
¿Cómo se tramita o quién nos lo envía? Nosotros ya enviamos el número, o sea, ya hubo el traslado de recursos a las territoriales, ¿sí? Nosotros le enviamos un correo a todos donde decía cuál era el número del CDP. Entonces ya internamente en cada territorial pues hacen las ejecuciones respectivas para poder ejecutar el recurso o los trámites respectivos. Pero ese recurso, según lo que ya nos dijo la decana, la persona que aquí tramitaba ya se les transfirió a todos y creo que las otras territoriales podrán, digamos, desmentirme que eso ya aconteció porque sí lo estaban demorando, pero ya en este momento ya se encuentran las territoriales. El CDP también les llegó el número, entonces contra ese CDP tienen que mirar la disponibilidad de recursos y con eso soportar, digamos, o la convocatoria o ya cuando vayan a hacer la contratación la contratación no, el reconocimiento de estímulos. Norte Santander. ¿Se entendió la información? Por favor, ¿no se escucha? Valle. Listo. Valle, profesor Saúl. Profesor. Buenas tardes. Profesor, sí, ya hemos avanzado en la recolección de la información, aplicando entrevistas al director, coordinadoras, coordinadora presente, coordinadora que ya estuvo un tiempo acá, y ya está programada para la próxima semana la aplicación de encuestas y de entrevistas. Hay una dificultad que estamos encontrando y es la falta de papel y de tinta. Hago esta manifestación a ver si es posible que haya una respuesta. Acá me hablan de dificultades en esa materia. Gracias. Profesor, la última parte es que falta tinta, dijo. Sí. Sí, tinta. Sí. Profesor, todo para las fotocopias. Profesor, también tendré que preguntarlo. Es que de pronto el proyecto nació tratando de sacarlo adelante y no consideramos, por ejemplo, estas variables de fotocopias, ¿sí? Pero, profesor, si eso está pasando, por favor sáquelas y usted me dice dónde le consigno, yo saco de un rubro que llama rubros personales para poder hacer eso, o sea, mientras que acá resuelven algo, ¿sí? Porque eso es importante y hay que tenerlo. Lo segundo, profesor, es que yo estaba manifestando que estaba un poco apenado con usted porque usted mandó unas observaciones a las preguntas, 2 días después no había leído el correo, me lo mandó a mi correo y después me di cuenta que ya habíamos enviado los cuadernillos. Usted mencionaba ahí como unas precisiones y una cuestión institucional. Entonces, yo le pido excusas por eso, profesor. Como ya están los cuadernillos circulando, creo que toca irse con esa inconsistencia encima, pero creo que no eran como 5 las observaciones que usted había hecho. No le vi digamos, como que eso afectara definitivamente todo el diseño, pero le pido excusas por eso, profesor. No fue que no las tuviera en cuenta, ¿sí? Lo otro, profesor, nos comenta usted que está avanzado el trabajo, pues eso es lo ideal. Creo que Valle también ha tenido un trabajo bastante juicioso y me gustaría, profesor, que ha encontrado en esas entrevistas que usted le haya parecido interesante y que nos pudiera compartir de forma muy breve. Profesor Saúl. Sí. Es algo que me ha llamado la atención. En primer término es la voluntad y el interés de parte de las personas entrevistadas. Igualmente, la manifestación de alguna preocupación respecto a la permanencia, el futuro del programa. Esas dos
dos inquietudes me las puedo de la experiencia que se ha hecho. Profesor Saúl, muchas gracias. Yo creo que también esto ha sido parte como de lo que está surgiendo, por lo que se dice que hay que tomar decisiones. Yo creo que nosotros en lo que hagamos y como grupo también tenemos que constituirnos en el interlocutor de la Dirección Nacional. Y yo creo que hay un momento en que vamos a pedir como equipo que nos escuche en un espacio de teleconferencia al director nacional, ¿sí? Porque creo que la presentación del informe tiene que ser una presentación que es un espacio de diálogo colectivo. Entonces también, profesor, frente a eso, creo que son inquietudes legítimas, pero también tenemos que construir el espacio para que esas inquietudes se puedan dar a conocer al profesor en Medellín y también con los resultados del dato. No sé, acá nos están acompañando la Territorial Boyacá, no sé si Boyacá quiera compartirnos sus avances. ¿Viene Boyacá? Ya vamos cerrando, profesores, ya van a ser las 6, las 2 horas, entonces vamos terminando. Profesora Yesid. Muy buenas tardes, profesor Molina, equipo nacional, compañeros de todo el país. Pues hemos ido avanzando un poquito demorados, pero ahí vamos. Ya se logró contar con la convocatoria hasta esta semana, la convocatoria para vincular al estudiante. Ya la otra semana contamos con el estudiante y esperamos avanzar más. Ya se ha enviado también el plan de salidas, pues nos toca ajustar las fechas porque no tenemos todavía el instrumento cuando se ha programado, aprovechando que se tenía clase en una de las sedes territoriales. Y pues ya volviendo después también de 2 salidas que tuve particularmente, como en este momento estoy sola, pues con el apoyo de la profesional de acreditación, de retomar y continuar avanzando. Listo, Nariño, profesora. Nariño, la Buenas escuchamos. tardes. Yo quiero comentarle que efectivamente ya cuento con la información sobre el CDP. La convocatoria para monitor salió el día de hoy en una agenda muy apretada, pues espero que para final de la semana siguiente ya esté vinculado el estudiante. Pues el trabajo es arduo, como ustedes lo han mencionado, por supuesto todo el compromiso para sacarlo adelante en la medida de las posibilidades, y yo quiero hacerle la solicitud, no sé si ya lo hayan hecho, pero sí le pido el favor de dirigirse a los directores de las territoriales y coordinadores académicos, reiterando la importancia del proceso y solicitando el acompañamiento y digamos el respaldo en el proceso, no solo en cuanto, digamos, a la descarga al docente, sino en el suministro de la información y la vinculación de todas las instancias, por ejemplo, en la evaluación por procesos y sobre todo si consideramos académica, es una labor que yo veo titánica realmente. Entonces, yo insisto en una solicitud que escuché a otro de los colegas en que sí sería muy importante que usted como líder del proceso nos haga una comunicación, no sé si por medio de un video, si por medio nuevamente de un correo en el cual se aclare a los directores y a los coordinadores académicos la magnitud del proceso, porque le hablo de Nariño, realmente creo que no tienen ellos clara la dimensión del trabajo que se está llevando, bueno, que se busca llevar a cabo, y al menos para mí es fundamental que comprendan que deben articularse funcionarios, contratistas, pasantes, no solamente el docente y el monitor que entrará en este momento. Eso por mi parte. Un saludo para ustedes. Buenas tardes. Profesora, aprovechar por intermedio suyo si nos regalan el dato del correo y el teléfono del director territorial, del coordinador, para poder contactarnos con ellos, ¿sí? El teléfono y el correo, ¿sí? Para enviarle la comunicación escrita y para también hablar personalmente con ellos. La otra parte es que por ahí mandamos el plan de desplazamiento, profesora. Nosotros queremos ir a Nariño porque Nariño tiene uno de los ETAs con más bajos resultados. Entonces por ahí hicimos una propuesta, no sé si la profesora la pudo mirar,
y para que también podamos avanzar, es de las últimas territoriales que vamos a visitar. Entonces, digamos que sería como dos elementos que podemos confirmar, ¿sí? O sea, uno, la carta la vamos a hacer, comunicarnos con ellos, pero si ustedes nos regalan de hoy a mañana el teléfono y el correo tanto del director territorial como del coordinador. Entonces, profesora, no sé si haya otra inquietud. Muchas gracias por el apoyo. No, por el momento ninguna. Yo envío la información. ¿Me puede usted confirmar cuál es la setup de la que me habla, la que tiene el menor desempeño? No, está Pasto. Hay otra que la del menor desempeño ya era, pero creo que no vamos a poder ir hasta allá, que era, creo que era Tumaco, pero vamos a ir a Ipiales. ¿Sí? Ipiales. Ipiales es la otra que vamos a visitar. Entonces, para que también, profesora, si puede ir mirando claro, pruebas. Sí. Listo. Entonces, para que vaya mirando, profesora. Le agradezco entonces. ¿Hay otra territorial? ¿O vamos terminando? Profesor, les agradezco mucho. Entonces, Caldas, por favor, Caldas. Gracias, doctor Molina. Nosotros ya sacamos la convocatoria, los recursos efectivamente llegaron, ya está listo. ¿Usted puede hablar un poquito más duro o Caldas, por favor? O más cerca al micrófono. Caldas. No se está escuchando, Caldas. Ya, por favor. No lo llamo entonces, doctor Molina, porque se va la señal. Se va la señal. Caldas, se va la señal. Caldas, sí, no por correo, nos pueden comunicar también como las inquietudes y las respondemos. Bueno, entonces, profesores, muchas gracias. Pues seguimos avanzando y con algunos de ustedes nos veremos este fin de semana y los ya venideros. Hago una pregunta, ¿les parece pertinente que hagamos reunión la próxima semana o abrimos un espacio de 15 días para la próxima reunión? ¿Les parece? Profesor, voy a pasar inventario rápido, profesor Valle. Sí, estoy de acuerdo. 15 días, ¿listo? Norte Santander. El 20 de septiembre. Que haría el 20 de septiembre. Antioquia, profesor Ángel Emilio. Qué bueno, claro. Profesor Ángel Emilio ya se fue. Profesora Esmeralda, 15 días. Dentro de 15 días hacemos la reunión. Sí, me parece bien. Listo. Sí, para mí me parece bien. Listo, Tolima. Listo, Tolima entonces. Lo esperamos mañana, doctor Molina. Listo, mañana hablamos, profesores, muchas gracias. Allá nos vemos entonces. Cundinamarca. Profesor Ramiro y profesor Jessy. 15 días, profesor. 15 días, perfecto. Para dentro de 15. 15 días, listo. Lo esperamos el jueves. Entonces, que no se me olvide. No, ya nos vemos el jueves, profesor. Santander. Y nos vemos. Listo, Santander. Sí, 15 días, está bien. Perfecto. Norte Santander. 15. 15 días, listo. Y Huila. Sí, en 15 días, profesor Jesús. Muy bien. Bueno, feliz tarde a todos. Profesores, muchas gracias. Me alegro saludarlos, profesor Saúl. Bueno. Listo, profesores.